El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, que estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba su palabra. En cambio, Marta estaba atareada con todo el servicio de la casa, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me ayude. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, en este evangelio cortito se nos muestra primero cómo Jesús sigue caminando hacia Jerusalén y después de haber dialogado con este legista, este experto en las leyes, y haber demostrado que lo principal en la vida cristiana, en la fe y en la acción de toda persona religiosa que quiere cumplir la ley, es, lo más importante, es hacerse prójimo del otro, acercarse. Eso hemos reflexionado la semana pasada. Ahora Jesús, en ese mismo camino, ese camino que es hacia Jerusalén para anunciar el reino de Dios, y vamos a saber todos que ese reino de Dios se anuncia con el amor y la entrega generosa. Es un camino difícil, pero es un camino lleno de el testimonio del amor de Dios, que es el centro de todo. Entra un ratito donde estas amigas, que es justamente en el camino a Jerusalén. Y es muy importante lo que está aquí planteado, porque también se habla de una sola cosa, ¿no es cierto? Una sola cosa es necesaria. Y entonces da la impresión a veces de que la pobre Marta pues no está haciendo nada en el fondo, porque está muy atareada y nerviosa por muchas cosas. ¿Por qué Marta reacciona así? ¿Por qué es que ella inclusive se amarga con la hermana porque no la ayuda? Porque en la vida hebrea la hospitalidad era un principio sumamente importante, especialmente con los extranjeros, pidiendo siempre los hebreos que lograran que aquellos que son forasteros no durmieran en la calle, sino que tuvieran un lugar para ir. Y es importante entonces la atención a las personas. O sea, Marta está haciendo, si quieren ustedes, como el samaritano, el buen samaritano que le llamamos nosotros, que es la persona que se dedica, ve al herido y lo cura, lo ayuda y está haciendo una serie de acciones que hemos podido caracterizar como 7 acciones seguidas y que son abundantes. Este evangelio es para ayudarnos a comprender de dónde parte esta capacidad de actuar. ¿Cuál es el fundamento que nos permite actuar con ingenio, con creatividad, con misericordia, con sensibilidad? Y en ese sentido Jesús está percibiendo que Marta
está haciendo muchas cosas, muy probablemente por él, evidentemente, es el visitante, pero ese nerviosismo viene más bien de una especie de actuación por miedo, porque quiere cumplir la ley. Y entonces se apresura, ¿no? Y se siente con derecho a decir, ¿y esa otra qué hace ahí? Y lo interesante es que Jesús le hace ver a Marta que María está profundizando en la enseñanza que él da, que más que enseñanza son sus palabras, el anuncio del Evangelio, la explicación sencilla, profunda, tranquila de lo que Dios nos viene a decir. Como sabemos, al mismo Jesús se le llama en el Evangelio de Juan la palabra. En el principio era la palabra. Y hemos sido todos creados por la palabra. Y por eso nos encantan que nos digan palabras bonitas, ¿no es cierto? Y no palabras feas. Porque hemos sido creados, todos somos palabra. Y por eso cuando nos hablan, nosotros sentimos que se nos tiene en cuenta. Y mucho más cuando se nos pregunta para que digamos nuestras palabras. Estos días han sido muy bonitos porque estoy visitando diversas parroquias, dialogamos con la gente, escuchamos, ¿no? Estuve en la uni el día miércoles, fue una cosa espléndida, el día jueves, una cosa espléndida, cómo los chicos preguntaban, opinaban sobre la iglesia, sobre la situación del país, sobre el drama que están sufriendo hoy día los universitarios por esas leyes que se dan, que no tienen en cuenta para nada la calidad educativa. Y se expresaban con mucha claridad. Yo les digo, hablen tranquilos porque total necesitamos mejorar la iglesia. Y se han tomado la confianza y me han dicho muchas cosas interesantes. Las pueden ver porque está todo eso publicado en las redes. Ese clima de confianza en el cual el Señor nos habla para darnos criterios y palabras para que nosotros hablemos bien, es algo fundamental. En nuestro país uno de los problemas más grandes es que escuchamos cada palabrota, cada chisme, cada fake news, ¿no? Han escuchado hablar de las fake news, ¿no? De las noticias falsas que inventan por aquí y por allá, que empezamos todos a seguir una pésima inspiración para luego decir palabras correctas. Y necesitamos siempre la palabra de Dios para cambiar nuestro lenguaje. Cambiando nuestro lenguaje se cambia también nuestro país. Y si una de las cosas que se ha inventado en el último tiempo para justamente los que quieren malograr la vida nacional, estamos en el mes de la patria, una cosa que han hecho es podríamos decir, malograr el lenguaje. Contaminar el lenguaje con palabras soeces, agresivas, que impiden que nosotros luego podamos decir palabras adecuadas y justas. Qué importante es poco a poco aprender a hablar con propiedad, con sabiduría. Y para eso escuchar la palabra de Dios es tan importante porque nos educa, pues. Y la mejor educación no es aprender las cosas de paporreta, como muchas veces nos hemos enseñado en las escuelas, y también debemos pedir perdón por parte de la Iglesia porque les hemos enseñado de memoria el catecismo sin comprenderlo. Una de las chicas de la uni decía en el diálogo que tuvimos, yo soy católica, yo creo en Dios, pero me han enseñado todo de paporreta, mi Dios nunca me deja, pero yo me aburro en la misa porque no la entiendo. Mucho menos no entiendo cuando el Padre nos dice unas cosas que nos vamos a condenar si no hacemos esto o lo otro, y todo el día son recriminaciones. En vez de dar buenas noticias, damos malas noticias y a veces falsas también. Y eso lo hacemos en la propia Iglesia. Por eso es que estamos propiciando con el Santo Padre la reforma de la Iglesia a nivel mundial y también en el Perú. Y para eso necesitamos ponernos de acuerdo y escucharnos. Esa semana la hemos dedicado a los encuentros que vamos a tener con diversos sectores que no habíamos consultado, porque hemos consultado en las parroquias, hemos hecho
asambleas sinodales, para entendernos, para escuchar lo que pensamos. Pero también no podemos escucharnos solo a nosotros mismos, los de siempre. Tenemos que escuchar a los que nunca vienen. Por eso he ido a hablar con los universitarios. Hemos esta semana organizado con los empresarios, voy a darles la lista ahí para que estén atentos, pueden conectarse por redes o pueden también asistir presencialmente. Los migrantes, la mujer, eso lo pidieron especialmente las mujeres, tener un encuentro sinodal para decir qué piden las mujeres a la Iglesia y qué piden a la sociedad de cosas importantes que hay que tener en cuenta para que haya un mejor trato a la mujer. Y miren ustedes con qué delicadeza trata Jesús a la mujer, porque por una parte se dirige con tranquilidad a María y por otro lado también la ayuda a Marta a comprender la fuente de su acción. No está recriminando a la Marta, sino está recriminando la actitud de Marta, porque a un huésped ustedes lo hacen también, ¿no es cierto? Le hacen su lomito saltado, le hacen su arroz con leche, porque vienen los amigos, vienen en la casa, les preparamos. Pero ¿por qué los tratamos así? ¿Por qué somos delicados con ellos? Porque hay amor. Y ese amor ha sido formado. En los sitios en donde no hay formación, viene la persona y dice, ya pues, ¿a qué hora te vas? ¿No? Como decía mi abuela a veces, ¿no? El huésped es como el pescado, a los 3 días apesta. A veces el huésped pues tiene que quedarse más tiempo porque necesita. Y tenemos que saber comprender, es difícil. Hay unos que se quedan mucho tiempo, ¿no? En todo caso, lo importante es que sepamos que hay una fuente de la cual mana el amor, y esa es la palabra de Dios. El Papa hoy día, en el balcón de San Pedro, ha dicho con toda sencillez, lean un pedacito del Evangelio todos los días, escuchen su palabra, inspírense en el criterio de la palabra para todo. Y para eso hay unos pequeñitos textos del Evangelio, ¿no?, que uno puede tener. Vamos a ver si conseguimos para poder empezar a repartir en toda la diócesis, de tal manera que todos tengamos siempre acceso al Evangelio directo. No solamente un librito de oraciones, no solamente un librito devocional, el Evangelio mismo. Porque el Evangelio fue escrito en forma sencilla para que todos lo entendiéramos. La primera iglesia lo que hizo en el Evangelio es poner la experiencia que tuvo con Jesús. Y esa experiencia entonces todos la podemos entender. A todos nos gusta narrar lo que vivimos, ¿no es cierto? El Evangelio es una narración. Y ahí está escondida la presencia del Señor, nos da criterios, nos da ideas, nos da luces. Y qué interesante es este estado de tranquilidad que hay con María, que está a los pies del Señor escuchándolo. En estos días en un programa de televisión que se discutía, se hablaba de la partida de nuestra tierra a su propia tierra, Argentina, del señor Gareca, ¿no es cierto? Que es un gran hombre, ha hecho muchísimo por el país, ha levantado la moral de los chicos. Y ya no va a estar con nosotros, desgraciadamente. Pero se decía que hay un modelo de persona allí que tenemos que aprender a seguir y que es un poquito el modelo que Jesús quiere para todos nosotros. Un modelo prudente, tranquilo, no agitado. Y en los momentos inclusive más difíciles de los partidos hay que pensar, hay que pensar. Y hermanos, eso es fundamental hoy día en nuestro país porque aquí todo el mundo se está desesperando. Y en el mundo, y estamos al borde de una guerra mundial por obra de la desesperación y de la ambición. Es la ambición la que nos apura. Este mundo acelerado que se ha creado por Internet, por todo el sistema de comunicación, lo tenemos que domar. No puede él dominarnos a nosotros. Y lo domamos a través de una educación sabia. Es curioso que estamos más unidos comunicacionalmente, pero más separados humanamente. Y hoy día necesitamos ver cómo las relaciones humanas tienen que fortalecerse para poder ordenar ese sistema que se ha creado y no dejarnos atormentar por la tormenta. Hoy día justamente
vamos a pedirle al Señor que nos dé la serenidad de María para fortalecer también nuestra capacidad de actuar como Marta, haciendo cosas adecuadas y justas, con inteligencia, con destreza, con capacidad, con altura. Sobre todo porque hoy día hay muchos problemas complicados y se necesita tener la serenidad para estudiarlos y resolverlos. Nada se resuelve aceleradamente, como las cosas que se aprueban en ciertos ambientes entre gallos y medianoche. Nosotros tenemos que saber pensar bien los problemas que se quieren solucionar. Tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas más fundamentales como peruanos que tienen que ver con nuestra humanidad, con la dignidad de las personas, con la dignidad de los peruanos. Y por eso todos tenemos que contribuir. Y por eso en la Iglesia les hemos pedido a todos, y vamos a seguir en este plan, porque el sínodo de la sinodalidad va a ser en octubre del próximo año. Hemos hecho la primera fase, que estamos cerrando ese 31, presentamos nuestro informe, pero quedan más diálogos a hacer. Y vamos a convocarlos, ahora vean en la red, los diálogos que van a haber esta semana, pero también vamos a hacerlo con todos, porque todos somos seres humanos dignos, somos sujetos conscientes y responsables. Todos tenemos una palabra que decir. Y es lindo lo que se escucha a veces formulado por las personas desde la sencillez de su vida. El Papa ama muchísimo esto. Les puedo contar que ha mandado a hacer, ya está elaborada, ya se terminó el trabajo, en todos los continentes, que las personas más sencillas digan lo que quieren de la Iglesia y del mundo. La gente ha sido entrevistada en grupos, son más o menos, en América Latina, solamente en América Latina son 600 grupos que han respondido. Y van a salir videos y cosas muy lindas sobre qué piensan la gente sencilla, la gente pobre, la gente, digamos, que en la vida cotidiana, las madres de familia, ¿no? Los niños, qué piensan de cómo debe ser el mundo y cómo debe ser la Iglesia. En eso nos vamos a basar para luego nosotros, que estamos en la orientación, en la responsabilidad, y en todas las personas conscientes, los padres de familia, la dirección de los colegios, la dirección de las sociedades, para que actúen de acuerdo al sentir profundo de la gente. No decir, como nosotros somos gente sencilla, pues no escuchamos nada porque tenemos la razón, porque somos sencillos. No. Porque primero hay que tomar una cierta distancia. Quien es un poco dirigente tiene que ser responsable de escuchar primero para ver cuán profundo y qué interesante está planteando la gente. Hay que escuchar los relatos, los dolores, las dificultades, las heridas de la gente. Y entonces tomar conciencia y decir, entonces tengo que responder fielmente. Si soy responsable de dirigir, tengo que responder a las necesidades reales, no a las que invento yo. Que el Señor a todos nos haga un poco Marías y un poco Martas también, ¿no es cierto? Y sobre todo en el principio de María, de escuchar al Señor, está la fuente para que podamos ser buenas Martas. Que Dios los bendiga y los proteja a todos y nos ayude a todos en este camino de servicio. Vamos a rezar el credo.